Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar de enfermedades que son muy parecidas a la urticaria, para lo cual las vamos a diferenciar en dos grupos. En aquellas enfermedades que causan, aparte de los signos y síntomas muy parecidos a la urticaria, comezón, y las otras enfermedades que también tienen signos y síntomas parecidos a la urticaria, pero que no causan comezón o prurito. A continuación les hablaré de aquellas enfermedades que se parecen a la urticaria y que suelen causar prurito o comezón. Una de esas enfermedades es la dermatitis atópica, la cual se va a caracterizar por ser un trastorno que va a producir a nivel de la piel placas eritematosas, es decir, rojizas, las cuales causan mucho prurito o comezón asociado a la presencia de pápulas. Y en algunas ocasiones también puede haber la presencia de descamación. En los niños, las áreas del rostro, el cuello, las extremidades y el tronco suelen ser las partes del cuerpo que suelen comprometerse, respetando la zona del pañal. En niños mayores y adultos, las zonas de flexión suelen ser los lugares más afectados, es decir, por ejemplo, a nivel del codo, en esta zona de flexión, y a nivel de la rodilla, en la parte posterior de la misma. Otras zonas de afección en adultos podría ser la cara, los antebrazos y las muñecas. Estas áreas comprometidas de coloración rojiza pueden durar entre días a semanas y se caracterizan por tener bordes mal definidos. Con el tiempo, estas pueden provocar descamación y cerosis. Otra enfermedad parecida a la urticaria y que causa comezón es la dermatitis de contacto. Esta enfermedad se da por una reacción que se va a dar de la piel hacia un cuerpo o alguna sustancia a la cual se le ha expuesto. Esta dermatitis puede ser alérgica o inducida por algún tipo de sustancia irritante. La segunda causa es la más frecuente y se va a caracterizar por producir en la piel una dermatitis papular eritematosa. A menudo se pueden formar ciertas áreas, presencias de vesículas. Y generalmente se va a dar justamente, como menciona el nombre de la enfermedad, en las áreas de contacto expuestas a las sustancias irritantes. Si este video te está sirviendo, no te olvides hacer tus comentarios, darle me gusta al video y poderlo compartir, lo cual va a permitir que este alcance a más personas. Hay también otra enfermedad que se llaman erupciones farmacológicas, las cuales cuando la persona ingiere algunos medicamentos, esto podrían producir en la piel erupciones morbiliformes, es decir, que tienen diferentes formas que se van a expresar a nivel de la superficie corporal. Estas erupciones farmacológicas morbiliformes o exantémicas se van a evidenciar producidas por un fármaco en especial. Esta enfermedad se asemeja mucho a los exantemas producidos por las infecciones virales. Estas al principio pueden causar comezón o no y se van a caracterizar por la formación de manchas o pápulas que van a ir haciéndose cada vez más grandes hasta el punto de llegar a confluir entre ellas. A diferencia de la urticaria, esta enfermedad suele causar lesiones individuales muy persistentes. Otra enfermedad parecida a la urticaria sería la picadura de insectos. Las picaduras de insectos suelen producir lesiones individuales en la piel que suelen durar muchos días. En la mayoría de casos será así, lo cual también es un diagnóstico diferencial de urticaria. En los adultos mayores hay otra enfermedad parecida a la urticaria que causa prurito o comezón, el cual se llama el pénfigo ampolloso. El pénfigo ampolloso puede comenzar con prurito, con o sin lesiones de urticaria. Y estas ampollas se van a hacer evidentes con el paso del tiempo. Otra enfermedad parecida a la urticaria es el eritema multiforme menor. Esta enfermedad se caracteriza por la formación de máculas o manchas eritematosas en forma de iris. Además, produce lesiones vesículo-ampollosas en forma de diana. Estas lesiones pueden ser muy pruriginosas o dolorosas y se van a extender en el cuerpo de forma simétrica. Generalmente se va a dar en las zonas extensoras de las extremidades, a nivel, por ejemplo, de palmas y de las plantas. Las lesiones individuales generadas en la piel generalmente van a durar muchos días a comparación de la urticaria. En este caso, se puede acompañar la presencia de fiebre y malestar general. Otras reacciones que se pueden dar semejantes a la urticaria serían aquellas que se producen por reacciones que se dan en la piel ante las plantas. La hiedra y el roble venenosos podrían causar lesiones muy similares a la urticaria, que con el tiempo van a progresar hasta la formación de presencia de vesículas. Si deseas una consulta por parte de mi persona,
me puedes escribir al número de WhatsApp que está indicado ahí en la información del video para que te puedas contactar conmigo y yo te la pueda brindar, la cual consta de todos los síntomas que me puedas mencionar. Me puedes enviar imágenes, mensajes de audio, los cuales los evaluaré y luego te daré un diagnóstico. Para culminar este video te hablaré de aquellas enfermedades muy similares a la urticaria por los signos que producen, pero que no causan prurito o comezón. Entre ellas tenemos los exantemas virales, que van a ser enfermedades muy comunes en los niños y las cuales se van a presentar producidas por diferentes tipos de infecciones. Entre ellas tenemos el eritema infeccioso, tenemos la infección por el virus de Epstein-Barr, la producida por los enterovirus y el sarampión. Estos exantemas van a producir lesiones maculares papulares eritematosas que, a diferencia de la urticaria, no suelen producir prurito y suelen durar varios días. Esta enfermedad suele acompañarse de fiebre y la presencia de máculas o los enrojecimientos que se presentan suelen mantenerse fijos, a diferencia de las producidas por la urticaria. Porque en la urticaria estas lesiones suelen ir agrandándose y con el tiempo desapareciendo mientras se van formando otras. Esa es una característica de la urticaria, a diferencia de los exantemas virales que les estoy informando en estos momentos. También tendremos el síndrome auriculotemporal, la cual se caracteriza por un enrojecimiento que se va a dar a nivel de las mejillas o de la mandíbula. Este enrojecimiento, asociado o no a la presencia de sudoración en las zonas ya mencionadas, generalmente no suelen producir prurito o comezón. Estas generalmente se van a presentar luego de comer, por lo cual tienden a confundirse con las alergias producidas por la ingesta de alimentos. Estas lesiones se pueden dar tanto en niños como adultos y generalmente van a ser unilaterales, es decir, que afecta a un solo lado del rostro. Y esta se va a dar por daño o lesión del nervio auriculotemporal. Para culminar, la última enfermedad que se parece a la urticaria sería el síndrome de Sweet. Esta enfermedad se va a caracterizar por la presencia de episodios recurrentes de la formación de pápulas o placas inflamatorias, dolorosas y duraderas, las cuales pueden ir acompañadas de fiebre, presencia de dolor articular y presencia de los glóbulos elevados en la sangre. Y generalmente esta enfermedad continúa o prosigue a un antecedente de haber tenido una enfermedad con fiebre hace 1 o 3 semanas antes. Gracias a todos por su atención, espero que les sirva este video para que sepan algo más acerca de la urticaria, y si les gustó pues no se olviden compartirlo, darle me gusta y dejar su comentario ahí. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.